de la colonia. Él es un cronista, es decir, un testigo de su tiempo, que escribe y dibuja lo que escucha en los diferentes lugares, regiones suyos, ya seguía llamándolo así, de este territorio, ¿no? En la exposición hemos colocado estructuras que asemejan los caminos que él recorre por el mundo andino. Escribe un gran libro llamado Nueva Crónica y Buen Gobierno, que culmina de escribir a la edad aproximadamente de los 60 años. Él dice que tenía 80, pero era 60, probablemente. Y este librito es una especie de carta al rey, que contiene alrededor de 400 imágenes y 1200 páginas. En ellas él va a justamente reflejar lo que he escuchado. Principalmente hay una denuncia, ¿no?, de los malos tratos que realizan las autoridades españolas en estas tierras contra los indígenas. Pero también escucha de estos caciques, ¿no?, la historia del Tahuantinsuyo, la historia del hombre andino desde su origen, que él la vincula también a la historia del mundo desde su perspectiva de católico, porque como muchos miembros de indígenas, ¿no?, de estos primeros años, él era creyente en Dios y además había aprendido el castellano, ¿no? Él funge de intérprete, de escribano durante todo su recorrido vital y llegado cierto momento decide, a partir de lo que ha escuchado, visto, aprendido junto a funcionarios españoles, a clérigos, hacer su propia versión de la historia, porque también ha escuchado a estos grandes caciques, señores de estos reinos que llaman. Entonces aquí en la muestra tenemos diferentes partes. Por ejemplo, esta que nos va a presentar a Huamampoma en sus autorretratos, en uno de sus principales autorretratos, ¿no?, que da título a un capítulo llamado Camino del Autor, en donde él se representa junto a su hijo, don Francisco de Ayala, a sus perros, amigo el Lautaro, y a su caballo, caminando justamente para entregar el libro ya escrito desde su natal Lucana, que por aquí está, desde su natal Lucana hacia Lima, pasando por la parte sur de los Andes, la parte del centro, ¿no?, ahí el Mantaro, hasta llegar por allí también, por el centro, hasta a la ciudad de los Reyes. En la exposición también se ha contemplado diferentes elementos que puede uno como usuario tocar, con los que puede uno interactuar, ¿no? En este caso tenemos aquí a una de las villas, la principal, digamos, la ciudad de los Reyes, en esta época colonial, que él dibuja. Tiene un capítulo también de villas, de todo de estos reinos, ya colonia de España, ¿no?, a cargo del rey en estas tierras, ¿no? Y la dibuja. Nosotros también como casa le hemos colocado como elemento interactivo, puede estar arriba de la ciudad, al centro, y también tenemos algunas otras quillas que muestran a diversos caminantes de esa época, ¿no?, chasquis en la época del Tahuantinsuyo, mercaderes y clérigos en la época colonial, ¿no?, siempre con una mirada bastante crítica de Huamampoma hacia, sobre todo, sus funcionarios, sobre todo clérigos o comerciantes, ¿no? Clérigo, por favor. Sí, él le va a señalar a algunos que eran muy piadosos, pero a otros que cometían actos terribles, como por ejemplo violencia, ¿no?, contra mujeres, etc. Tenemos también, como parte de la muestra, un diálogo entre la obra de Huamampoma y también literatura contemporánea, ¿no? Huamampoma fue un caminante que recorre, como hemos visto, gran parte del mundo andino hacia Lima. Así, del mismo modo, en una novela llamada Dios Ayacucho, escrita por Julio Ortega en los años 80, en este caso en su versión teatral hecha por el grupo teatral Chascani, vamos a ver un personaje que
que en un momento también crítico y violento como la época de los 80, el conflicto armado interno, ¿no? Va a buscar entregar una carta al presidente desde su natal Ayacucho a Lima. ¿Y qué le piden esta carta? Que por favor se busquen sus restos. Es como un hombre muerto que está yendo a buscar. El presidente se encuentra con distintos personajes, ¿no? Y acá de una manera muy bella, también usando atuendos propios de nuestro legado cultural peruano, andino, Yuchascani lo pone en escena, ¿no? Una versión especial. Conocemos a Guamampoma como un escriba, cómo él logra aprender el castellano y cómo logra hacerle la escritura algo tan importante para sí mismo y que él considera importante también para la comunidad indígena. Él dice que su trabajo, en el que tanto empeño puso sin ser un letrado, sin haber estudiado como otros, ¿no? Como indígena que era, ese trabajo era darle escritura a historias que nunca la tuvieron, que solamente fueron dichas por la voz. Entonces él va a usar la escritura, usa el castellano, pero también el quechua, el aymara y el recurso del dibujo, que según algunos investigadores aprende su trabajo como les mencionaba, con funcionarios de esta primera etapa de la colonia, con clérigos, como por ejemplo el padre Fray Martín de Murú, de quien aprende quizás a dibujar mucho más de lo que ya sabía, ¿no? Algunos piensan que él también ilustra una de las versiones que este padre tiene en su libro Historia del Origen y Genealogía Real de los Reyes del Inca, de los reyes incas del Perú. Entonces, hay un diálogo que él tiene ya en su aprendizaje con otros que escribían y dibujaban. También en su juventud él fue parte de esta campaña de extirpación de idolatrías. ¿Qué significa extirpación de idolatrías? Eran los sacerdotes que querían evangelizar y sacar casi como un cáncer, digámoslo así, los cultos originarios. Y se hacía con mucha violencia en muchos casos. Entonces él fue parte de esta campaña que hubo en cierta zona de Ayacucho, al mando de Cristóbal de Albornoz, contra este movimiento llamado Taquioncoy, que quería volver a los cultos antiguos prehispánicos, ¿no? Como católico, como escribano, como traductor, eso fue un gran aprendizaje. Y su mirada también va a ser compleja, ¿no? En tensión entre esto que él es, un hombre colonial, creyente, muy apegado a la ley, pero también un hombre que revalora lo que sus contemporáneos andinos y sus ancestros, porque él se dice indígena, tienen como legado, ¿no? La cultura andina, la cultura incaica y de diferentes etnias, ¿no? Bueno, y por último aquí, de esta sección, tenemos un video en el que nos muestra un especialista en caligrafía cómo era la forma en la que Guamampoma escribe este libro, porque recordemos que es un manuscrito y utiliza pluma, probablemente se haya basado en la forma de las palabras que venían o que muchos aprendieron a partir de este libro, ¿no? Que es arte sutilísimo por el que se enseña a escribir perfectamente, de Juan Lisiar Vizcaína, ¿no? Y tiene, como nosotros de repente contemporáneamente hemos aprendido del Palmer, aquí se aprendía también este tipo de escritura gótica, ¿no? Con particularidades que solo tiene Guamampoma, ¿no? Entonces es un artista bastante amplio, ¿no? de la pluma, de la escritura, del dibujo. De un artista dirigido por Mario Hacha, que es un curador, un investigador de arte, con un guión de José Watanabe. Entonces este video es una versión de un mito llamado el mito de Encarri, pero con imágenes de Guamampoma. Ya lo dije. Pero sí, dígame. aparte de otra. Bueno, yo podría.
pero sí el servicio con la feminista. Ah, mire, bueno, nosotros conocemos muy poco. Sí, por ahí. Sí, bueno, para empezar, empezamos a partir de los cargúes, ¿no? Los cargúas, que son, empezamos con el 2019, cargúas. Por cada danza, ¿no? Sí, y con unos 20, que es el cargú. Ahora, mencionamos también que esto es todo gracias a Camilo, el que explicó Caracas con esa historia, Freddy. Entonces, también empezamos, aquí también queremos hacer una razón muy clara, porque se dice que la última lista de la mujer, porque podría ser que no De conocedores, encomenderos, o solamente se fija en la historia, porque gracias a él conocemos ya los diferentes incas, cuáles eran sus trajes, cómo era la administración del Tahuantinsuyo a nivel logístico, sino que también conocemos cómo en el Tahuantinsuyo, e incluso en su época contemporánea, los hombres y mujeres runas, pero también los nobles, los incas, tenían un conocimiento muy especial de la tierra y del trabajo en el campo. Y cada mes tenía una función. En cada mes se realizaba cierta actividad para la siembra, la cosecha, el sacar la maleza, por ejemplo, en qué mes encontrábamos más lluvia, en qué mes no. Aquí en el mes de febrero, por ejemplo, ya tenemos cosechada, sembrada y floreciendo algunos choclos, Sara, ¿no? En Iqueque. Y la práctica también de los ojeadores, o aquellos que espantaban a los animalitos que querían comerse los choclos tiernos, los más tiernos, ¿no? Y está también la presencia de los animales, ¿no? Aquí el ataruco, venado, la zorrilla, que son animalitos que quieren comérselos, que quizá comparten los lunas, pero no tanto, ¿no? Y aquí la presencia de la tinga, ¿no? Para espantar, o de ciertos hombres, y en marzo también a las aves, con una especie de disfraz de zorro, que son unos pariana ararigua, ¿no? Ojeadores y espantadores de las diferentes aves, que también eran otras que se comían, ya como vemos, los maíces un poco más altos, ¿no? Entonces, así cada mes nos va contando las costumbres, vemos la importancia de la tierra, del agua, del trabajo comunal, de los ritos alrededor de cada actividad, y que podemos notar que perviven hoy en día en los trabajos agrícolas del campo, de todo el mundo andino, desde el sur hasta el norte, ¿no? Acá también hay un video que muestra las danzas en honor a la Virgen de Paucartambo, que son danzas que probablemente han tenido un origen sobre todo agrícola, pero también de la época colonial, ¿no? Y nos presentan diferentes personajes de esa época. Y herramientas para poder leer, para poder entender Esto se llama sala de interpretación. Porque a veces la clase, la sesión dentro del mismo espacio museográfico no se puede registrar al restante. Hacer un análisis de todo el vestido que debe ser bajo. Esto es solo una muestra, Esta es una cuestión visual.